se me escucha, pueden confirmar por ahí. Bien, bueno, me presento, soy el ponente de esta noche, Rojas Manuel. En este caso me ha tocado hacer la parte de, bueno, la primera parte de fisiología del sistema respiratorio. O sea, bueno, he visto consecuente poder partirlo en dos partes. En esta primera parte vamos a ver todo lo que concierne o corresponde a la ventilación pulmonar, a los fenómenos de ventilación pulmonar y a algunas pruebas de la mecánica pulmonar que sirve para poder diferenciar entre trastornos respiratorios. Adelantando, existen dos tipos de trastornos respiratorios, los cuales son el trastorno respiratorio o un problema respiratorio, también llamado un problema respiratorio obstructivo y problemas respiratorios restrictivos. Esa va a ser la segunda parte, aunque no va a estar separado tal cual, sino que está como incluido dentro de. Y bueno, ya para dar inicio a esta parte, a este tema, vamos a ver que la ventilación pulmonar en sí es un proceso mecánico en donde pues va a haber una entrada y va a haber salida del aire que nos rodea, del aire de la atmósfera, hacia los pulmones. Va a haber una entrada de aire y va a haber una salida de aire, ¿no? En los fenómenos de inspiración y expiración, la cual la principal función de esta ventilación pulmonar va a ser llegar finalmente a la respiración, tratar de que el oxígeno que estamos respirando o el oxígeno que está en el ambiente, concentrarlo en nuestros alveolos, que en estas unidades, en los alveolos, pueda haber un intercambio gaseoso con el oxígeno que viene de las propias arterias y que ese oxígeno que se ha intercambiado pueda ir nuevamente hacia los tejidos y poder entregar ese oxígeno para que se pueda dar la respiración celular al final de todo este recorrido. Debemos tener en cuenta que la respiración va a tener 4 componentes principales, o 4 pasos, como quieran llamarlo, los cuales se van a centrar en estas 4 partes, en estos 4 pasos. Donde la primera va a ser la ventilación pulmonar, que es netamente la entrada y salida del aire. Luego va a haber una difusión de los gases que conforman la atmósfera. Bueno, en este caso solamente tanto el oxígeno como el CO2 son capaces de difundir a través de la unidad alveolo capilar. Luego se va a ver el transporte de oxígeno y CO2 en la sangre para llegar justamente a los tejidos y poder oxigenarlos. Y luego vamos a ver, que ya es la última parte de la regulación, que bueno, en este caso solamente vamos a ver la parte de ventilación y la última parte ya veremos lo de difusión, transporte y regulación, que vendría a ser el motivo de la siguiente clase. En la parte de regulación, pues veremos cuáles son los mecanismos, bueno, los centros nerviosos que participan y cómo es que regulan nuestra respiración, tratando de aumentarla o disminuirla de acuerdo a las presiones tanto de oxígeno como de CO2 que se puedan encontrar en nuestra sangre. Para el día de hoy, pues vamos a ver solamente el primer componente de la ventilación y algunas pruebas que se pueden incluir dentro de ¿no? Para poder diferenciar los tipos de trastornos, los tipos de trastornos respiratorios que puedan ocurrir en el paciente. Bien, permítanme un ratito para tomar agua. Comenzando, primero tenemos que saber cuál es la estructura de nuestro sistema respiratorio, cuál es la estructura de nuestras vías respiratorias. Debemos saber que nuestras vías respiratorias se van a dividir en 2 vías principalmente, en las vías de conducción, o también llamada la zona de conducción, y en las vías respiratorias, que va dentro de estas vías respiratorias puede haber una zona de transición, como también una zona de respiración. Bien, algunas diferencias o algunos puntos que tenemos que tener en cuenta de estas vías es que las vías conductoras, o también llamada la zona de conducción, abarcan las 16 primeras divisiones,
en todo el árbol bronquial, en todo el árbol de nuestras vías respiratorias, se encuentran 23 divisiones, de las cuales 16 divisiones no participan en el intercambio. Quiere decir que solamente participan netamente en la conducción del aire hacia las zonas tanto de transición como de respiración, que van a abarcar las últimas 7 divisiones, en las cuales sí va a haber intercambio. Donde, obviamente, en las zonas de transición ya empiezan a aparecer sacos alveolares, donde se puede dar el fenómeno de la hematosis, o también llamada el intercambio gaseoso, y pues estas van a abarcar las siete últimas divisiones del árbol respiratorio. Bien, en estas vías conductoras se va a encontrar la mucosa respiratoria y también se va a encontrar cartílago. Estas vías conductoras van a terminar justamente en la división número 16, va a pertenecer a los bronquiolos terminales, justamente terminales, donde terminan las vías conductoras. Y después de los bronquiolos terminales es donde empiezan a aparecer pequeños sacos alveolares, pequeños alveolos, en los cuales ya se empieza a evidenciar el fenómeno de la hematosis, que ya pertenecen a las divisiones 17, 18 y 19, que vienen a ser la zona de transición, que justamente aquí entran los bronquiolos respiratorios, donde luego empiezan a ver los conductos alveolares, sacos alveolares y finalmente los alveolos. Bien, cabe resaltar que dentro de la estructura de bueno, la parte histológica de lo que viene siendo nuestras vías respiratorias, debemos ver que en la parte de la tráquea y los bronquios, que viene siendo principalmente zona de conducción, hay pues, se encuentra el epitelio, la lámina propia, una capa de músculo liso, que es la capa de músculo liso es muy importante para la broncoconstricción, broncodilatación, y una capa fibrocartilaginosa, una capa de cartílago. Y cabe resaltar un punto que este cartílago, conforme vayamos avanzando desde la zona de conducción hacia las zonas de respiración, va a empezar a desaparecer. Si nos damos cuenta, en la parte de los bronquiolos ya no hay cartílago. Ya desaparece el cartílago y empieza a aumentar el número de células musculares lisas. Finalmente llegando a los alveolos, donde pues la parte muscular desaparece también, y solamente quedaría unos cuantos tipos de células que que voy a detallar más adelante. En la parte de la tráquea y de los bronquios, ya sabemos que tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con cilios, y con células caliciformes que van a producir moco. Este moco va a tener la función muy importante de que van a capturar todas las partículas extrañas, microorganismos que puedan ingresar en la respiración, ¿no? Ya sea que sean muy pequeños, de 2 a 5 micrómetros, pueden atravesar la barrera que hay en nuestra nariz, la barrera de las fibras pueden quedar y pueden quedar aquí. Y esta es la función principalmente del moco: capturar esas partículas de polvo, esas bacterias o virus que puedan ingresar a nuestra vía aérea. Y pues con la ayuda de los cilios, movimiento de cilios, el movimiento escalonado ciliar, pueda ser eliminado a través de la tos, estimulando la tos a través de los nervios irritantes que existen en nuestra vía respiratoria. Y también estimulando el estornudo a través de los nervios sensitivos que existen en la pared de nuestra nariz. ¿No? Bien, también hemos de saber que es importante la barrera inmunológica en este epitelio. Se menciona que el epitelio es capaz de sintetizar citocinas que pueden atraer o funcionan de moléculas quimiotácticas, atrayendo a las células del sistema inmunológico. Viene siendo macrófagos, neutrófilos, linfocitos. ¿Para qué? Para la protección de nuestra vía aérea. Esta se puede ver afectada una hiperreacción de nuestro sistema inmunológico, como se puede evidenciar en el asma, causando que pues, hay una inflamación tremenda, haciendo que las fibras musculares lisas se contraigan
y que pues las células caliciformes produzcan bastante moco para justamente no permitir que la partícula extraña ingrese a nuestra vía aérea, ¿no? Esto es más importante para la parte del asma, que pues eso se detalla más en la parte del fisiopato. Bueno, en la parte de los bronquios, cabe resaltar que aquí aparecen las células de Clara, donde estas sirven para la regeneración del epitelio, justamente, y también para la regulación inmunológica que puede haber. Y en la parte de los alveolos, que es la parte que bueno, se evidencia más en el intercambio, aquí hay dos tipos de células que van a tapizar la pared alveolar, que viene siendo la célula epitelial de tipo 1 o el neumocito de tipo 1, y la célula epitelial de tipo 2, que es o el neumocito tipo 2 también llamado, que es el que más abunda en la pared alveolar, de un 95 a un 97% es células epiteliales de tipo 1. Bien, aquí como se logra observar acá, es perdón, es la forma de un alveolo típico, donde se logra observar el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 1 que tapiza la pared alveolar, que es el responsable de que se pueda dar la hematosis, y el neumocito tipo 2 que se va a encargar de sintetizar el surfactante, que luego vamos a ver cuál es la importancia de ese surfactante en la ventilación alveolar. Bien, cabe resaltar que para la hematosis, este neumocito tipo 1 es muy delgado y que la barrera entre el capilar, el endotelio del capilar y, bueno, el endotelio del capilar, la distancia entre el endotelio del capilar y la distancia entre el neumocito de tipo 1 que se encuentra tapizando los alveolos es de 0.5 micrómetros. Y esto es muy importante, esta distancia es muy importante para la difusión del oxígeno, debido a que al aumento de esta barrera, por así decirlo, esta barrera alveolo capilar, tiene que se tiene que encontrar muy reducida para que se pueda dar una correcta difusión de oxígeno. Si es que se encontrara aumentada de longitud, como por ejemplo en un edema, no se daría una correcta difusión de oxígeno, por lo tanto habría un problema en la ventilación, con lo que podría haber un problema de oxigenación en la sangre, conllevándonos a una hipoxia, por ejemplo, a una cianosis. Esto, pues, se va a evidenciar también más en un cociente que se va a ver después, que es la relación de ventilación-perfusión, que lo voy a mencionar más adelante. Bien, eso con respecto a la estructura de los pulmones, en la parte histológica, y yendo principalmente a la parte de la ventilación pulmonar. Aquí van a participar va a haber dos protagonistas. Uno va a ser el órgano de la respiración, las propiedades físicas de este órgano, el cual va a ser el pulmón, por los cuales sus propiedades físicas van a ser la adaptabilidad, la elasticidad y su tensión superficial. Y otro va a ser una bomba, un conjunto de componentes que van a funcionar a manera de bomba respiratoria, los cuales van a ser la pared torácica, los músculos respiratorios y el centro regulador nervioso, y lo cual que va a ser el tema de la siguiente clase, una parte del tema de la siguiente clase. Bien, aquí cabe resaltar que para la parte de la pared torácica vamos a hablar principalmente de la pleura, perdón, principalmente de la pleura. La pleura, quiero que tengan en cuenta que hay dos hojas de pleura, la cual una va a estar tapizando o la mayoría, por decirlo así, de la pared torácica, que es la pleura parietal, y la otra va a estar tapizando la pared del pulmón, la cual va a ser la pleura visceral. Estas van a estar formando un espacio virtual que va a tener líquido, que va a lubricar ese espacio, conocido como el espacio pleural, y el líquido pleural que va a estar en el interior de ese espacio. Va a ser en volumen, va a estar entre 10 a 20 mililitros. Bien, esta bomba
al interior de este espacio, vamos a ver que va a existir una presión conocida como la presión intrapleural, que es la presión que existe entre las dos hojas pleurales. ¿Cómo se forma esa presión? Es debido a que los vasos linfáticos que se encuentran y drenando este líquido pleural, hay un constante exceso de líquido pleural, entonces estos vasos linfáticos van a estar drenando este líquido pleural. En el momento del drenaje hay un aspirado del líquido. Este aspirado de líquido va a hacer que se forme una presión negativa al interior del espacio pleural, que generalmente viene a ser menos 3 milímetros de mercurio. Y esto va a ser importante para poder calcular la presión transpulmonar. Pero ¿cómo se calcula la presión transpulmonar? Simplemente es la diferencia entre entre las presiones intrapulmonar o intraalveolar y la presión pleural o intrapleural. ¿Y qué es la presión intrapulmonar? Simplemente es la presión al interior de los alveolos. Es la presión que se va, en sí, es la diferencia de presión con la atmósfera. No es que dé un valor de menos 3, o no es que la presión intrapulmonar sea un valor de menos 6, sino que es menos 6, la presión es menos 6 con respecto a la presión atmosférica. O sea, son 6 unidades menos que 760 milímetros de mercurio. A eso se refiere. Entonces, la presión intrapulmonar es netamente la presión que existe en el interior de los alveolos en los fenómenos de inspiración, que viene siendo una presión negativa con respecto a la presión atmosférica, y una presión viene a ser positiva durante la expiración, con respecto a la presión atmosférica. Bien, y la transpulmonar viene a ser la diferencia entre las presiones intrapulmonar y la intrapleural. Bien, ¿por qué es importante estas presiones? ¿Por qué tienen que existir estas presiones? ¿Por qué tiene que haber una presión negativa? ¿Por qué tiene que existir una presión positiva durante la expiración? ¿Por qué? Porque tienen que acordarse siempre que el paso del aire se da esencialmente, principalmente, por la diferencia de presiones que existe en el interior de nuestros pulmones y el exterior, o sea, en el ambiente, con la presión atmosférica. Tiene que ir de un lugar, el paso del aire va desde un lugar donde hay una mayor presión a un lugar donde hay menor presión. Siempre se va a cumplir esa regla. De un lugar, el aire va a ir del lugar de donde hay mayor presión hacia el lugar donde hay menor presión. Y eso lo voy a explicar más adelante. Bien, me quedé en la parte de la presión transpulmonar. Se menciona en el libro del Stuart que la presión transpulmonar es la que permite que el pulmón, al momento de nosotros inspirar y expirar, vaya siguiendo el recorrido de nuestra pared torácica. ¿Cierto? Que nuestra pared torácica, al momento de inspirar, nosotros inspiramos, se levanta, se ensancha, y al momento de expirar, pues vuelve a su posición normal, si fuera una inspiración, de manera de reposo, no forzada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pulmón en sí mismo, el pulmón en sí mismo es como si estuviera flotando dentro de nuestra cavidad pleural, dentro de nuestra cavidad torácica, es como si estuviese flotando. Solamente se sostiene debido a los bronquios que se meten por el hilio pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestros pulmones se mantengan en esa posición? Es gracias a esta presión, a la presión transpulmonar, que es que se calcula debido a estas presiones. Es que debido a la presión intrapleural que existe entre las dos hojas pleurales, que viene siendo de menos 3 por el aspirado de los vasos linfáticos, hace que al momento de nosotros inspirar, la pleura parietal va en conjunto con la pared torácica al momento de ensancharse, y por efecto de la presión intrapleural hace que la pleura visceral siga el recorrido de la pleura parietal, que sigue el recorrido de la cavidad de la pared torácica.
haciendo que los pulmones se distiendan para poder aumentar su volumen. Básicamente, esto permite al cuerpo que los pulmones se puedan estirar cuando nuestra caja torácica se ensancha. Básicamente es eso. Bien, la presión intrapulmonar es la presión que sirve para poder insuflar los alveolos, que va a seguir la ley de Boyle. Que si recuerdan, la ley de Boyle se da en un proceso isotérmico. Nosotros somos organismos homeotermos, tenemos una temperatura interna constante de 37 grados centígrados. Entonces solamente quedaría, según la ecuación de los gases ideales, quedaría la presión multiplicado por el volumen de manera inicial es igual a la presión multiplicado por el volumen de manera final, ¿no? Entonces, para nosotros poder respirar, se tiene que cumplir esta ley en nuestro organismo. Se cumple esta ley en nuestro organismo, que lo voy a explicar más adelante. Y la presión intrapleural, pues, es la que pega la pleura basilar con la parietal, como ya antes lo he mencionado, ¿no? Y aquí mismo se da, miren. Cuando nosotros respiramos, aquí hay una inspiración normal, un volumen corriente de 500 mililitros, nuestra presión alveolar se va a hacer negativa conforme se da la inspiración, y luego se va a volver más positiva conforme se da la expiración, hasta volver a su punto normal, que es igual a la presión atmosférica. Y nuestra presión pleural es ya negativa por el efecto del aspirado de los vasos linfáticos. Al momento de la inspiración se vuelve aún más negativa, permitiendo así que nuestros pulmones puedan seguir el recorrido de la caja torácica. Y durante la expiración, pues vuelve a su valor normal. En este caso, pues no es igual, aquí es menos 5 centímetros de agua o en menos 3 milímetros de mercurio. Y llega a ser hasta menos 6 milímetros de mercurio durante la inspiración, en el punto máximo de inspiración. Y luego vuelve a su valor normal, menos 3 milímetros de mercurio. Bien, ahora pasamos a ver las propiedades físicas del pulmón, los cuales son tres, como lo mencionamos anteriormente, que son la adaptabilidad, la elasticidad y pues también la tensión superficial. Bien. La adaptabilidad se refiere a a la facilidad que tiene el pulmón para poder estirarse. Eso es a lo que se refiere a la adaptabilidad. Y va a depender de la presión transpulmonar. ¿Por qué? Recuerden que, bueno, según el Stuart, menciona que la presión transpulmonar es la que mantiene el pulmón fijado a la pared torácica. Entonces, si la pared torácica se ensancha, los pulmones se van a estirar. A eso se refiere la adaptabilidad. Entonces, es la facilidad que tiene el pulmón para poder estirar y poder aumentar su volumen. Y la elasticidad es lo contrario a la adaptabilidad, también llamada distensibilidad. Esta va a ir en contra del aumento del volumen del pulmón. Cuando el pulmón aumenta su volumen, cuando nosotros respiramos, esta fuerza elástica hace que el pulmón impida que se distienda más de lo normal y trata de llegar, trata de hacer que el pulmón vuelva a su posición normal. Pero debido a esta elasticidad, el pulmón trata de colapsarse. Normalmente trata de colapsarse, por eso es que hay un retroceso del pulmón, que es impedido justamente por esta presión transpulmonar que permite que el pulmón esté adherido a la pared. Por eso es que continuamente nosotros en nuestros pulmones tenemos esta tensión elástica, con lo cual al momento de inspirar, esta tensión elástica aumenta hasta un punto máximo en el que ya no se nos hace posible inspirar y vuelve el pulmón a su posición normal, haciéndonos
y expirar, botar el aire de nuestros pulmones. Esas son las propiedades físicas del pulmón. Luego tenemos la tercera propiedad física del pulmón, que es la tensión superficial. Esperen un momento. Bien. La tensión superficial, no, ya lo habrán escuchado, ¿no? Es aquella propiedad que se da en la superficie de los líquidos. Aquí también se da. ¿Por qué? Porque tapizando a la pared alveolar, hay líquido. Hay líquido tapizando en la pared alveolar. No está completamente vacío nuestro alveolo. En la pared alveolar hay líquido, rodeándolo, tapizándolo. Entonces, este líquido es igual, aquí se utiliza el mismo principio físico que con las gotas de lluvia, que las gotas de lluvia adquieren esa forma debido a su contacto con el aire. Entonces, las moléculas en la superficie del agua, al momento de hacer el contacto con el aire, se tienden a agrupar, haciendo posible que pues, el agua empiece a tomar esa forma de gota. Entonces, aquí hay lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la superficie del líquido que tapiza los alveolos va a existir esta tensión superficial, generando una fuerza elástica de tensión superficial. Y si recordamos, la elasticidad es una fuerza contraria a la distensibilidad. Entonces, esta fuerza elástica que va a generar la tensión superficial va a hacer que el alveolo tienda a colapsarse. Eso es lo que ocurre en neonatos, por ejemplo, prematuros, que aún sus pulmones, sus alveolos no han desarrollado correctamente y sus neumocitos de tipo 2 no secretan surfactante. Entonces sus alveolos tienden a colapsar. ¿Pero por qué es importante el correcto desarrollo de los pulmones, de los alveolos, y que nuestros neumocitos tipo 2 empiecen a secretar este surfactante? Bien, porque este surfactante se va a encargar principalmente de disminuir esa fuerza elástica de la tensión superficial, impidiendo así el colapso alveolar durante la expiración. ¿De qué está compuesto este surfactante? Bueno, primero, este surfactante es producido por nuestro neumocito de tipo 2 y principalmente va a estar compuesto por la lipalmitoilfosfatidilcolina. También va a haber otros compuestos como el componente tensioactivo hidrófobo del surfactante, va a haber iones de calcio, va a haber fosfatidilcolina, entre otros fosfolípidos, los cuales van a tener una poca disolución en el líquido. O sea que el líquido que se encuentra tapizando nuestros alveolos va a entrar en contacto con el surfactante, pero el surfactante no se va a disolver. Se va a quedar, o mejor dicho, va a permanecer en la superficie de este líquido, impidiendo así que las moléculas de agua formen los enlaces que hacen que se genere la tensión superficial y bajando así esta fuerza elástica de la tensión superficial drásticamente, permitiendo que los alveolos no colapsen durante la expiración. ¿Ok? Este surfactante impide que nuestros alveolos más pequeños colapsen, que los alveolos grandes también, pero más se logra observar en los alveolos pequeños, debido a la ley de Laplace, que junta presión con tensión superficial, que es igual a presión igual a 2 veces la tensión sobre el radio. Aquí lo que me importa es el radio. El radio viene a tener una proporción inversa con respecto a la presión que ejerce esa tensión. Donde si hay un radio más pequeño, la presión aumenta. Si hay un radio más grande, pues la presión disminuye. Entonces, ¿qué ocurre? Este surfactante, en los alveolos pequeños, por ejemplo, se empieza en el momento de la expiración, como el alveolo tiende a colapsar, este surfactante se concentra en el líquido, permitiendo así, impidiendo que el alveolo de tamaño pequeño
su tensión superficial disminuya, haciendo que la presión no haga colapsar al alveolo, manteniendo la integridad de la pared para que pueda haber una correcta difusión del oxígeno y del CO2. Y bueno, esas son las propiedades físicas del pulmón, básicamente. Y ahora entramos ya a la mecánica de la respiración, ya el fenómeno de respirar, ¿no? Inspirar y expirar. Bueno, aquí van a participar pues la caja torácica, los músculos de la respiración y por supuesto nuestros pulmones. Y aquí es donde entra a tallar la ley de Boyle, la de presión por volumen. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero, tenemos que imaginar a nuestra caja torácica justamente como una caja, donde vamos a ver que va a haber un diámetro vertical y un diámetro anteroposterior, lo cual nos va a dar un volumen de la caja torácica justamente. Ahora, ¿se acuerdan que la fórmula de la ley de Boyle es presión por volumen, donde si hay mayor volumen, disminuye la presión, y si hay mayor presión, disminuye el volumen? Tenemos que tener en cuenta esta ley. ¿Por qué? Porque para nosotros poder respirar, si se acuerdan, tiene que haber una diferencia de presiones con la presión atmosférica, para que pueda haber un paso del aire, de un área de mayor presión, que viene siendo primero nuestra atmósfera, con 760 milímetros de mercurio, hacia un lugar de menor presión, que cuando nosotros inspiramos va a disminuir la presión al interior de nuestros pulmones. ¿Cómo se da esto? En el fenómeno de la inspiración, ¿ok? En el fenómeno de la inspiración, va a darse principalmente por el descenso del diafragma. Principalmente el descenso del diafragma. Ya saben que el diafragma se encarga del 70% de la inspiración. ¿Por qué? Porque este va a aumentar el diámetro vertical de nuestra caja torácica, que es el que se encuentra en mayor proporción con respecto a, pues, al diámetro anteroposterior. ¿Ok? Entonces, al momento de que nuestro diafragma baja, el diámetro vertical va a aumentar. Por lo tanto, el volumen de nuestra caja torácica también va a aumentar. Y si se acuerdan la ley de Boyle, si aumenta el volumen, disminuye la presión. Si disminuye la presión al interior de nuestros pulmones va a hacerse más negativa, como lo se puede observar acá. 754, 757 en promedio milímetros de mercurio, en comparación con la presión atmosférica, que es 760 milímetros de mercurio. Y si el aire va de un área de mayor presión a un área de menor presión, entonces durante la inspiración, pues el aire de la atmósfera va a ingresar. Pero, ojo, no solamente el diafragma participa durante la inspiración, también lo hacen nuestros músculos intercostales. ¿Qué intercostales? Los intercostales externos. Los intercostales externos se encargan ¿de qué? De aumentar nuestro diámetro anteroposterior. ¿Cómo? Elevando nuestras costillas, haciendo que nuestro esternón, por así decirlo, se despegue se despegue de nuestra columna vertebral. ¿Por qué? Generalmente en reposo, nuestras costillas están inclinadas hacia abajo, en un ángulo hacia abajo. Están inclinadas hacia atrás. Están inclinadas hacia atrás. Haciendo que nuestro esternón, pues vaya hacia atrás en dirección a la columna vertebral. Esto hace que nuestro diámetro anteroposterior disminuya. Pero ¿qué es lo que ocurre durante la inspiración? Durante la inspiración se activan nuestros músculos intercostales externos, los cuales van a jalar de las costillas superiores, de los que están insertadas, haciendo un efecto palanca que hace que las costillas inferiores se levanten hacia adelante, lo que conlleva a que el esternón, que está en dirección hacia abajo y hacia atrás, hacia la columna vertebral, vaya hacia arriba y hacia adelante, separándose de la columna vertebral, aumentando el diámetro anteroposterior, aumentando el volumen de la caja torácica, disminuyendo aún más la presión. Con lo cual, como disminuye la presión en conjunto
con el descenso del diafragma, que es cuando se contrae, hace que el aire pueda ingresar hacia nuestra vía respiratoria. Y así es como se da la inspiración. Entonces, hacemos que nuestros diámetros anteroposterior y el diámetro vertical aumenten, aumentando el volumen de nuestra caja torácica, disminuyendo nuestra presión, y a eso permite que la presión, bueno, eso permite que el aire pueda ingresar a nuestra vía respiratoria. ¿Y qué sucede durante la expiración? Hay que recordar que la inspiración es un proceso activo, debido a que va a haber contracción de músculos que van a utilizar energía. Pero la expiración es un proceso pasivo. Una expiración tranquila, obviamente, porque la expiración forzada sí es un proceso activo. Pero le estamos hablando ahorita de la expiración tranquila. Es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque nuestro diafragma se va a relajar, nuestros músculos intercostales externos se van a relajar, y cuando nuestro diafragma se relaja, asciende, comprimiendo los pulmones. Y aparte que nuestro diafragma, al momento de contraerse, baja, desciende. Esto hace que el contenido abdominal también descienda. Y ese mismo contenido abdominal va a empujar a nuestro diafragma, lo que va a hacer que la presión en nuestra caja torácica aumente. Ahora bien, a esto se le va a sumar la disminución del diámetro anteroposterior. ¿Por qué? Recuerden que durante la inspiración nuestras costillas están elevadas, nuestro esternón está elevado, pero durante la expiración, por efecto de que se relajan nuestros músculos intercostales externos, nuestras costillas van a descender, se van a ir hacia atrás, van a jalar, por así decirlo, al esternón hacia atrás, haciendo que el diámetro anteroposterior disminuya, haciendo que el volumen de la caja torácica disminuya. Y si disminuye el volumen, según la ley de Boyle, aumenta la presión. Entonces, la presión durante la expiración se va a volver positivo respecto a la presión atmosférica. Se va a volver 3 puntos más positivo, 763. Esto va a permitir que el aire que se encuentra en nuestros pulmones salga hacia el exterior, porque dentro de nuestros pulmones va a haber una presión más positiva con respecto a la presión atmosférica. Y así es como se da toda la mecánica de respiración. Se da un descenso de nuestro diafragma, se da un aumento de nuestro volumen de la caja torácica, hay un descenso de la presión intrapulmonar, eso permite la entrada del aire, luego durante la expiración asciende el diafragma, eso aumenta la presión intrapulmonar, positivo que se encuentra durante la expiración, se encuentra positivo con respecto a la presión atmosférica, y esto hace que pueda salir el aire y podamos expirar. Y así es como se da toda la mecánica de la respiración. Y también, pues, bueno, también se va a dar también se puede dar una ventilación forzada, una expiración forzada debido a músculos accesorios que luego veremos. Bien, ahora, los volúmenes pulmonares, pues va a medir qué tanto de volumen puede entrar en nuestros pulmones, qué tanto de volumen puede salir de nuestros pulmones, y qué volumen puede quedar dentro de nuestros pulmones, que justamente es el volumen residual, ¿no? Esto, pues, se mide con la espirometría. También hay otros procedimientos, otro mecanismo, que es la pletismografía, que es así, sí, puede medir capacidades, y el volumen residual también lo puede medir. Recuerden que la espirometría no mide capacidades, ni mide el volumen residual, pero la pletismografía sí lo mide. Tienen que acordarse de eso. Bueno, aquí se encuentran los volúmenes pulmonares, que son importantes para la evaluación de la mecánica respiratoria de manera estática y de manera dinámica también. Se encuentran sus volúmenes, los nombres de esos volúmenes, su valor típico y, bueno, su definición, ¿no? Que ahí lo pueden ir leyendo. Y pasamos a la mecánica pulmonar estática. Perdón, un ratito. Bien. Esta mecánica pulmonar estática se va a encargar de analizar las propiedades elásticas de nuestros pulmones. Dícese de la distensibilidad,
la adaptabilidad del pulmón, o sea, de su capacidad de estirarse, y pues de la elasticidad, pues, la fuerza de la capacidad de llegar o de volver a su posición normal. Bien, esta mecánica pulmonar estática, para poder pues medirla, va a comenzar pues midiendo volúmenes en el espirómetro, que simplemente es un desglose de la capacidad pulmonar total, que si nos damos cuenta aquí, la capacidad pulmonar total no es más que la suma de todos los volúmenes. El volumen de ventilación pulmonar, volumen de aire corriente, volumen tidal, también llamado, del volumen de reserva inspiratoria, del volumen de reserva expiratoria y del volumen residual. Son solamente un desglose de, pues, de la capacidad pulmonar total. Y bien, esta distensibilidad se va a ver o se va a calcular como la variación del volumen pulmonar entre la variación de las presiones dentro del pulmón, y la elasticidad, pues como es su recíproco, solamente es pues voltearlo, la diferencia de presiones entre la diferencia del volumen. Ahora, esta distensibilidad es no recuerdo muy bien el valor, hay un valor normal de 200 centímetros de agua por mililitro o algo así. No, 200 mililitros por centímetro de agua. Centímetro de agua. Este valor normal. Entonces, este valor normal, si es que se encontrara aumentado, sería un problema respiratorio o un trastorno respiratorio obstructivo. Y si se encontrara disminuida, vendría a ser restrictivo. ¿Por qué se le dice obstructivo y restrictivo? Pues bueno, si se acuerdan, la distensibilidad es acá, por la diferencia de volumen. Si esta distensibilidad aumenta, es porque el volumen ha aumentado dentro de nuestros pulmones al momento de respirar y al momento de respirar, ¿no? De respirar en reposo. Cuando se refiere a los volúmenes, a la mecánica respiratoria estática, solamente se va a referir pues a este volumen de ventilación pulmonar. En este caso, se va a referir en el volumen de respiración pulmonar. O sea, al volumen de aire corriente, los 500 mililitros que ya conocemos todos. Que bueno, cuando este volumen aumenta, en un problema respiratorio obstructivo, es fácil meter aire, por así decir, pero es difícil sacarlo. Entonces, la distensibilidad de nuestros pulmones, como ya hay aire dentro de nuestros pulmones, al momento de nosotros respirar, metemos más aire, por lo tanto, la distensibilidad de los pulmones pues es mayor, ¿no? Porque se va del aire que ya está metido dentro, ya está distendido, metemos más aire y se distiende más. Entonces, si es que se encontrara aumentado, es un problema respiratorio obstructivo. Pero si se encontrara disminuida, es un problema respiratorio restrictivo. ¿Por qué? Bueno, esto se explica más adelante, pero en un problema respiratorio restrictivo es cuando los pulmones, recuerden que los pulmones es un tejido que se puede estirar fácilmente por las proteínas que se encuentran formando el estroma pulmonar y el parénquima pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre si es que estas fibras elásticas se pierden y se empieza a formar tejido fibrótico? Entonces el pulmón ya no se estiraría normalmente. A eso se refiere un problema restrictivo. Ese es uno de las causas que conllevan a un problema respiratorio restrictivo, que básicamente no permiten que el pulmón se pueda estirar correctamente. Por ejemplo, una escoliosis. Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar también. Bien, y aquí es donde se logra apreciar más, ¿no? También hay otra cosa, aparte de la distensibilidad y la elasticidad, que es el cociente entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total, donde, pues, con estas también se logra distinguir entre estos dos, entre los problemas respiratorios obstructivos y los problemas respiratorios restrictivos. Los problemas respiratorios obstructivos se caracterizan por un aumento del volumen residual.
un aumento desproporcionado del volumen residual con respecto a la capacidad pulmonar total. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Es que en los problemas respiratorios obstructivos, como ya les he dicho, es difícil botar el aire, es difícil exhalar, es difícil hacer la expiración. Esto hace que el volumen residual al interior de nuestros pulmones aumente, pero aumente de tal forma que nuestra capacidad pulmonar total no va a aumentar, bueno, no va a aumentar siguiendo a este volumen residual. Y a eso se le conoce como problema respiratorio obstructivo, porque no permite el paso del aire al momento de la expiración. Y un problema respiratorio restrictivo, también va a haber un aumento del cociente, pero en este caso va a haber una disminución de la capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Debido a que como los pulmones no se pueden distender correctamente, entonces el volumen pulmonar va a disminuir. Si el volumen pulmonar volumen pulmonar máximo que puedes meter en tus pulmones disminuye, entonces la capacidad pulmonar total también disminuye. Y como disminuye tu capacidad pulmonar total y tu volumen residual sigue igual, pues va a aumentar este cociente. Entonces, estas curvas pues se encargan de explicar, ¿no? Entre el volumen que podemos meter dentro de nuestros pulmones con las presiones que necesitamos para poder ingresar ese aire. Por lo tanto, como es en lo normal, pues necesitamos una presión normal para meter la cantidad normal de capacidad vital, que viene siendo cerca de los 6 litros. En el enfisema, que el enfisema es un problema respiratorio obstructivo, es fácil meter el aire con una poca presión, porque nuestros pulmones ya se encuentran distendidos. Si nuestros pulmones se encuentran distendidos, entonces la presión que debemos ejercer es mínima. Por lo tanto, se puede meter más aire con menor presión, pero no se puede expulsar el aire. Y eso va a repercutir en el cociente de ventilación perfusión. Vamos a ver más adelante. Caso contrario, pasa en la fibrosis. En la fibrosis, como nuestros pulmones no se pueden distender correctamente, necesitamos hacer un esfuerzo mayor, necesitamos meter más presión, necesitamos hacer más presión para poder distender nuestros pulmones, pero como no se pueden distender correctamente, entonces el volumen que podemos meter, el total del volumen, va a ser menor. Eso es lo que pasa en la fibrosis, por ejemplo, donde se reemplaza un tejido elástico por un tejido que pues es rígido. Bien, ahora, debemos entender esta parte del espacio muerto anatómico, que es básicamente un volumen que no participa en la hematosis, que se queda en nuestras vías de conducción y que, pues, como conocemos, ¿no? Siempre le meten 150 mililitros de espacio muerto anatómico, que es parte del volumen de aire corriente que metemos en una respiración normal. Pero hay maneras de calcular este espacio muerto anatómico. Una de ellas, que es práctica, es el doble del peso corporal en mililitros y te daría el espacio muerto anatómico. Pero hay otro que es la ecuación de Bohr, que la ecuación de Bohr en sí mismo no te calcula el espacio muerto anatómico, sino que te calcula otro espacio muerto, que es el espacio muerto fisiológico. Pero este espacio muerto fisiológico solamente se nota en problemas pulmonares, nada más. Que es, el espacio muerto fisiológico es el espacio muerto anatómico más el volumen de aire que está ventilando alvéolos, que se encuentran ventilando los alvéolos, pero que no participa en la hematosis por otros problemas, que bueno, no competen acá. Ese es el espacio muerto fisiológico, es el espacio muerto anatómico más el volumen del aire que está ventilando alvéolos, pero que no participan en la difusión.
no participan en la difusión de gases, en el intercambio gaseoso. Están en el alveolo, sí, pero no participa en el intercambio de gases. Ese es el espacio muerto fisiológico. Pero como es una persona normal, en este caso, vamos a ver lo de una persona normal, el espacio muerto anatómico es igual al espacio muerto fisiológico porque pues no se suma nada del espacio de los alveolos que no están ventilados y que no hacen difusión, no hacen intercambio gaseoso. Y aquí se utiliza la ecuación de Bohr para calcular el espacio muerto anatómico. Para eso, debemos entender esta grafiquita. Bien, para calcular esta en el espacio muerto anatómico en la ecuación de Bohr, debemos entender que todo el aire que nosotros expiramos y toda la presión de CO2 que nosotros expiramos, ¿okay?, proviene del intercambio gaseoso que se da en el alveolo. Casi nada de la presión de CO2 que llega al alveolo proviene del ambiente. No, porque si nosotros revisamos las presiones parciales, en este caso del CO2, bien, vamos a ver que solamente es una presión de 0,003, con lo cual es una presión mínima que hay en las vías de conducción. Entonces, todo el volumen, la presión de CO2 que nosotros expiramos va a ser del alveolo, va a salir del alveolo. ¿Por qué? Por el intercambio que se está dando acá. El CO2 sale hacia el alveolo y el oxígeno entra. Entonces, todo el CO2 que se está expirando, que nosotros expiramos, va a ser de, pues, el alveolo. Y con esta presión de CO2 es lo que sale el volumen de respiración que nosotros metemos. En este caso es el volumen tidal, el volumen de aire corriente, unos 500 mililitros aproximadamente. Y este volumen tidal que sale de nuestros pulmones va a salir, no va a salir con una presión de 0,003, no, va a salir con la presión que sale de nuestros alveolos. Con esa presión, esta es la presión de CO2 expirado. ¿Ok? Ahora, para nosotros poder calcular este volumen del espacio muerto anatómico, tenemos que entender que el volumen tidal es igual al volumen del espacio muerto anatómico más el volumen alveolar, el volumen de ventilación alveolar, el volumen de aire que llega a nuestros alveolos. Y estos normalmente también van a tener su presión de CO2, que se menciona que la presión de CO2 en el interior del alveolo viene a ser igual a la presión de CO2 que se encuentra en las arterias y que para efectos prácticos lo toman como si fueran iguales. Entonces, aquí, el volumen de aire que se encuentra en el alveolo va a ser multiplicado por la presión arterial de CO2. Este volumen volumen de aire en el alveolo va a ser multiplicado por la presión arterial de CO2 o por la presión alveolar de CO2. Y el volumen del espacio muerto anatómico va a ser multiplicado por la presión inspirada de CO2, o sea, con la presión que entra con la presión de CO2 que hay en la atmósfera, que es de 0,003. Por eso, como este es 0,003 mínimo, se toma como un 0 y este valor se simplificaría. Entonces, y esto va a ser igual a, eso va a ser igual, perdón, eso va a ser igual a el volumen tidal por la presión de CO2 expirado, ¿ok? Entonces, como esto se va, y esto se va a igualar a lo que viene siendo este volumen tidal. Volumen por presión, volumen por presión. Entonces, pero este volumen alveolar es igual al volumen tidal menos el volumen del espacio muerto anatómico. Con lo que nos daría, si es que nosotros empezamos a multiplicar y a resolver, a despejar la expresión, la ecuación, nos daría la ecuación de Bohr, que es que el volumen del espacio muerto anatómico va a ser igual al volumen tidal multiplicado por la diferencia de presión
en el alveolo menos la diferencia de presión del CO2 expirado sobre la presión en el alveolo, y así podríamos calcular la ventilación del espacio muerto, bueno, el espacio muerto anatómico, el volumen del espacio muerto anatómico. Esto sirve para, bueno, hay ejercicios que nos piden hallar la ventilación alveolar, donde la ventilación alveolar, pues, es esta diferencia multiplicada, o sea, la ventilación tidal menos el volumen del espacio muerto anatómico, multiplicado por la frecuencia respiratoria, es igual a la ventilación alveolar. Pero en este tipo de ejercicios, pues, no te dan el volumen del espacio muerto anatómico. Entonces, ¿cómo lo tienes que calcular? Con esa fórmula, con el volumen tidal multiplicado por esa diferencia de presiones entre la presión arterial menos la presión de CO2 aspirada sobre la presión arterial, sobre la presión de CO2 arterial, que normalmente son los valores que te van a dar. Y bien, ahora pasamos ya a la mecánica ventilatoria dinámica. Permítame un ratito. Me seca la garganta. Bien, la mecánica ventilatoria dinámica va a ser el estudio de principalmente la resistencia que hay en las vías respiratorias, la resistencia que se puede dar en las vías respiratorias. Entonces, este concepto de resistencia va a venir conjuntamente con la de la velocidad. Entonces, para que haya un correcto intercambio de gases en el alveolo, tiene que haber una velocidad adecuada de flujo de aire para que se pueda dar el intercambio gaseoso. Y también, pues, tiene que haber una buena rapidez de difusión, que esto, pues, se va a dar en el tema de difusión y transporte de oxígeno y de CO2, que, adelantándonos a eso, básicamente se da por la ley de Fick. La ley de Fick, la ley de Graham, entre otras leyes de la física. Pero bueno, aquí viendo la velocidad, porque es lo que vamos a ver, la velocidad del flujo de aire, esta va a depender de dos cosas principalmente. De la resistencia que existe en las vías respiratorias, en las vías de conducción, vías respiratorias, y el patrón de flujo que se va a encontrar en estas vías. Yéndonos al patrón de flujo, existen dos tipos de patrones de flujo. Un patrón de flujo laminar y un patrón de flujo turbulento. También se menciona que hay un patrón de flujo de transición entre turbulento y laminar, pero vamos a ver principalmente estos dos. Laminar y turbulento. El flujo turbulento va a ser principalmente al inicio y antes de llegar a la parte de los bronquiolos, bronquios, tráquea, bronquios, va a exhibir un flujo turbulento. Esto debido, pues, al moco que se puede encontrar aquí y al diámetro que puede encontrarse también. Y el flujo laminar se va a dar debido a lo que es pues, a las distintas ramificaciones de lo que viene siendo el árbol respiratorio, nuestro árbol respiratorio. Debido a estas distintas ramificaciones, va a ir en estas ramificaciones sumando sus diámetros. Vamos a ver que el área de sección transversal de todas las ramificaciones va a ser mayor al diámetro que se encuentra, por ejemplo, en la tráquea. Entonces, si nosotros recordamos nuestras fórmulas de hidrodinámica que se aplica a los fluidos, donde el gas, pues, es un fluido, entonces va a ser la de velocidad por el área. Vamos a ver que van a tener una relación inversa. Entonces, si el área aumenta, la velocidad del flujo va a disminuir. Y esta disminución de velocidad en el flujo es lo que permite que el aire vaya con un flujo laminar. Con un flujo laminar. Y pues disminuyendo, bueno, siguiendo el árbol bronquial, etcétera, pues al inicio va a haber un flujo turbulento.
Y ahora, la resistencia de las vías respiratorias, pues, se va a ver principalmente por el diámetro. El diámetro de las vías respiratorias va a hacer que, debería hacer que la resistencia del paso del aire se aumente. Porque si recordamos, los principales factores que aumentan, que influyen en la resistencia, por ejemplo, en la hemodinámica, son la viscosidad, son en la longitud de todo el vaso y, pues, el diámetro justamente del vaso. En este caso, pues va a ser de la vía respiratoria, no del bronquiolo, del bronquio, que va a ser principalmente por el diámetro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el diámetro de los bronquiolos, bronquiolos va a ir disminuyendo progresivamente. Pero ¿por qué la resistencia no aumenta? Y por eso mismo el flujo también llega a ser laminar. ¿Por qué? Porque se menciona que estas resistencias que se encuentran en cada zona de los bronquiolos son resistencias en paralelo. Y para calcular la resistencia de las vías, no se mira un solo bronquiolo por unidad. No se mira uno solo, se mira en total. Entonces, lo que me da la resistencia de las vías no es una sola resistencia de un solito bronquiolo, sino de todos los bronquiolos. Y se menciona que como están en paralelo, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias al inverso. O sea, va a ser la suma de las inversas de las resistencias que se encuentran en cada bronquiolo, en cada ramita chiquitita de nuestro árbol bronquial. Lo que va a hacer que la resistencia se mantenga en un nivel tal que permita el flujo laminar, con lo cual también permite una correcta velocidad para que pueda permitir un correcto intercambio de gases. Entonces, ¿qué puede aumentar la resistencia de estas vías? Pues que la luz, principalmente la luz de nuestro alveolo, se cierre, y se puede cerrar de diferentes maneras. Que haya un objeto extraño obstruyendo la vía respiratoria, que se cierre pues debido al efecto de la activación de los músculos, del músculo liso. Y también la producción excesiva de moco. Eso puede hacer que la resistencia aumente, haciendo que el patrón de flujo cambie, impidiendo así que haya una correcta ventilación, que impide justamente un correcto intercambio, que nos lleva a desbalances en el cociente de ventilación-perfusión, que tiene que ser 1. Ya lo vamos a ver. Bien, aquí van a haber pruebas dinámicas para poder evaluar la función respiratoria, donde primero vamos a tener la ventilación voluntaria máxima, que va a ser, se le va a pedir al paciente que haga las respiraciones profundas y rápidas en un determinado lapso de tiempo. Aquí debemos recordar que nuestro volumen total de respiración que podemos hacer nosotros es el volumen tidal multiplicado por la frecuencia respiratoria, que más o menos es entre unos 5 a 7 litros más o menos. Pero que al hacer esto, al usar una ventilación máxima, o sea, una inspiración máxima y una expiración máxima lo más rápido posible, pues podemos llegar hasta 120 y 170 litros por minuto. 120 a 170 litros por minuto. Ahora, para nosotros hacer estos esfuerzos de inspiración forzada y de expiración forzada, vamos a tener que utilizar la maquinaria accesoria, nuestros músculos respiratorios accesorios, ¿ok? Que justamente son estos, y los tenemos. Desde la inspiración, el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales externos, los intercostales paraesternales y el diafragma principalmente. Y los músculos de la expiración, los intercostales internos y los músculos que conforman la prensa abdominal. El recto del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso. Bien, estos músculos nos van a permitir poder hacer, en este caso, una inspiración forzada, con los músculos de la inspiración forzada, y con los músculos de la expiración, una expiración forzada.
Entonces, ¿qué pasa si es que los valores que nos dan son menores? Vemos que hay una disminución, si es que se hace si es que se hacen varias pruebas a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa si es que vemos una disminución muy progresiva de este volumen, de esta ventilación voluntaria máxima? Entonces podemos, o nos puede indicar, nos puede llevar hacia el diagnóstico de que hay un problema en los músculos, de los músculos respiratorios. Un problema en los músculos respiratorios que haga que se fatiguen muy rápido, como por ejemplo en la miastenia gravis, o que directamente no se contraiga, como puede ser en la miastenia gravis, que genera debilidad muscular, llevando a la parálisis. Y como estos músculos son estriados, tienen receptores nicotínicos, y justamente la miastenia gravis hace que nuestro sistema inmune ataque a estos, a estos receptores, no permitiendo que se contraigan, o que se contraigan muy débilmente. Entonces puede hacer que este volumen, esta ventilación voluntaria máxima, disminuya. Esto es lo que nos permite ver si es que hay problemas de nuestra musculatura que nos permite la respiración. Bien, bueno, esto es un cuadro comparativo entre una respiración tranquila, que es lo que hacen los músculos, en este caso en la inspiración el diafragma y en la expiración pues la relajación del diafragma y de los intercostales externos, cómo aumenta la presión debido al trabajo de estos músculos. En la inspiración va a hacer que la presión pues disminuya a menos 3 milímetros de mercurio y en la expiración hace que aumente a 763, que son más 3 milímetros de mercurio, pues, ¿no? Y en la ventilación forzada, pues aquí ya participa la maquinaria accesoria, los músculos accesorios. Puede aumentar, miren, pero no sé si se deja ver ahí que baje la barrita esa. Puede disminuir hasta menos 20 milímetros de mercurio al hacer una ventilación forzada, una inspiración forzada, por la ayuda del esternocleidomastoideo, de los escalenos, por ejemplo. Y una expiración forzada por la presión que puede ejercer nuestra prensa abdominal principalmente, los músculos de la prensa abdominal, esa presión intrapulmonar puede aumentar hasta más 30, puede aumentar hasta 30 milímetros de mercurio más que la presión atmosférica, haciendo que el aire pues pueda salir. Ahora bien, hay otra prueba, que es la prueba de Tiffany, que va a consistir en estos dos volúmenes, bueno, esta capacidad y en este volumen. La capacidad vital forzada hace referencia a que es el máximo volumen de aire que se puede expirar claro, con un esfuerzo máximo, partiendo de una inspiración máxima. O sea, al paciente que está respirando normalmente, tú le dices, respire lo más que pueda y después bote lo más que pueda. Y esa es la capacidad vital forzada. Todo, el volumen de reserva inspiratorio, todo ese volumen que puedes expirar, más el volumen de reserva expiratoria, y más el volumen residual que también se agrega, esa es la capacidad vital forzada. Entonces, el máximo volumen de aire que se puede expirar después de una inspiración máxima, después de una inspiración forzada máxima. Y esto, ¿qué es esto? Es el volumen expiratorio forzado en un segundo. Si vemos aquí, es un segundo. Entonces, este valor se refiere al volumen de aire que podemos nosotros expirar luego de una inspiración forzada máxima. Es el volumen de aire que podemos expirar en el primer segundo. Porque no expiramos todo el aire que nosotros metemos durante pues, varios tiempos, ¿no? Durante un segundo no, sino que botamos la mayor parte en el primer segundo y luego hasta lo demás. Pero esto nos va a permitir poder diferenciar entre los trastornos respiratorios obstructivos y restrictivos que ya he mencionado anteriormente. Entonces, en un paciente normal, una persona normal, pues hay un índice que se le conoce como el índice de Tiffany. La prueba de Tiffany, el índice de Tiffany,
que no es más que la relación o la división entre el volumen de expiratorio forzado en el primer segundo y el volumen o la capacidad vital forzada. No es nada más que eso. Y pues indica la proporción de la capacidad vital que se puede expirar en el primer segundo de expiración. Nada más. ¿Y cómo es que se da? ¿Cómo es que se ve esto? Pues en una persona normal se ve que este índice es mayor al 80%. Tiene que darte mayor al 80%. Siempre tiene que ser mayor al 80%. Mayor igual que el 80%. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que ocurre en un problema, en un trastorno respiratorio obstructivo? Como por ejemplo viene siendo un enfisema. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerda que les dije que es difícil, en un problema respiratorio obstructivo, es difícil botar el aire. ¿Por qué? Por ejemplo, en el enfisema. ¿Qué es el enfisema? El enfisema es un problema respiratorio crónico que hace que los sacos alveolares, los alveolos que conforman esos sacos alveolares, por así decirlo, se fusionen, debido a que se pierde el tabique interalveolar que hay, que se encuentra comunicando a esos alveolos. Esto se pierde y es como si hicieran un saco grande. De los millones de saquitos que había chiquitos, se hace un saco grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al momento de nosotros inspirar, de que una persona con enfisema respire, pues mete aire normalmente. ¿Por qué? Porque estos alveolos, ojo, ya están distendidos. Estos alveolos que se encuentran distendidos, pues se distienden más. Los bronquios, los bronquiolos en esencia se distienden y permite el paso del aire. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros, bueno, cuando la persona que sufre de este problema quiere botar el aire que ya inspiró, la presión que ejerce al momento de nosotros expirar, pues aumenta la presión intrapulmonar. Esa presión intrapulmonar hace que los bronquiolos empiecen a colapsar. Se colapsan. Y los alveolos, pues también se colapsan por esta presión intrapulmonar que se encuentra aumentada. Entonces, en una persona normal, al momento de que el alveolo, pues, se empieza a colapsar por la presión intrapulmonar que le está haciendo ejercida, esa fuerza que le está haciendo ejercida, entonces se colapsa, bota todo el aire, bota el aire, pero se queda una pequeña partecita de aire ahí que es el volumen residual. Y ya no deja pasar más aire. ¿Por qué? Porque el bronquiolo se cerró. Entonces, ese volumen residual es lo que queda después de una expiración. Pero en el enfisema no pasa eso. ¿Pasa qué? Cuando el paciente con enfisema ingresa el aire, ese saco grande tiene, como ya está distendido por el aire que ya contiene, se distiende aún más. Y como se distiende aún más, cuando va a hacer la expiración, sí, bota aire, pero el canal por donde bota el aire, que viene siendo el bronquiolo, se cierra antes de botar todo el aire que se encuentra en el interior del alveolo, en el interior de ese saco que se encuentra ahí. Entonces, aquí se está acumulando aire en el saco que se ha formado por el problema del enfisema. Ese saco se encuentra más distendido, se encuentra con un mayor volumen, tiene un mayor volumen y no puede botar más, no puede expirar más. ¿Por qué? Porque su bronquiolo se ha cerrado, se cierra. Y para que pueda botar más tiene que hacer un mayor esfuerzo, cosa que ya no puede hacer más porque hay un máximo de esfuerzo que puede hacer. Por eso es que aquí el volumen de expiratorio forzado en el primer segundo se encuentra disminuido. Y por lo tanto, el cociente de Tifenue, el índice de Tifenue se encuentra disminuido también. Y en un problema restrictivo, pues se encuentra normal o se encuentra aumentado. ¿Por qué? Porque se encuentran que en el problema restrictivo, como viene siendo la fibrosis, la capacidad pulmonar total va a disminuir. La capacidad vital forzada también va a disminuir. Por lo tanto, bueno,
el volumen respiratorio forzado en el primer segundo también se va a encontrar disminuido. Entonces, si disminuye ambos, pues puede darse el caso de que sea igual como algo normal, como una persona normal, o puede darse el caso de que sea mayor al 80%. Y aquí pues se encuentra un cuadro resumen de cómo es que se da, ¿no? ¿Cuáles son los cambios en los volúmenes en un problema destructivo y en un problema restrictivo? Ahora, estos problemas obstructivos y restrictivos van a tener repercusiones en la ventilación, en la relación de ventilación-perfusión. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues en nuestros pulmones hay algo conocido como las zonas de West, que son tres, algunos autores lo dividen en cuatro, pero principalmente son tres, que es la zona superior, la zona media y la zona inferior, donde esto se da por un principio de presiones, que la presión se acuerdan que es altura por densidad por gravedad, entonces, básicamente por la altura, entonces, los alveolos que se encuentran en el ápice del pulmón, en los ápices del pulmón, se van a encontrar un poquito más distendidos que los que se encuentran en la base. Ahora, esto va a ser importante, ¿por qué? Porque esta distensión en el alveolo del superior, en el alveolo superior, va a hacer que, bueno, va a tener una presión que al momento de nosotros inspirar, va a aumentar esa presión y va a hacer que los vasos sanguíneos que están irrigando a este alveolo se cierren. Las presiones que llega de la arteria pulmonar no es capaz de superar la presión que hay en el alveolo, por lo tanto, no va a estar bien perfundido ese alveolo. Pero esto tal vez puedan preguntarse, ¿no? Pero generaría un problema de ventilación. Entonces, pues podría ser este caso, ¿no? Este caso de aquí, que no está perfundido, este caso de capa, que no está perfundido. ¿Por qué? Porque la sangre no está pasando debido a la distensibilidad del alveolo, a la excesiva distensibilidad del alveolo, que es fisiológico, es normal en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento de de la expiración, pues esto vuelve normal, vuelve a su posición normal, obviamente está más distendido que en otras zonas, y el paso de la sangre puede llegar en esos pocos segundos, puede realizar la hematosis y puede pues oxigenar la sangre en este caso, pasar a la vena pulmonar como sangre oxigenada. Lo que quiero que entiendan acá es que esta relación de ventilación-perfusión nos puede dar indicios de una insuficiencia respiratoria o puede dar indicios de insuficiencia cardíaca también. ¿Por qué? Porque relaciona tanto el volumen, la ventilación alveolar, el volumen que llega a nuestros alveolos en un minuto, y nuestra perfusión, que si recuerdan, nuestra perfusión es así, por nuestros pulmones van a pasar los 5 litros de sangre para que se pueda oxigenar. Entonces, si nuestro volumen alveolar es de más o menos 350 mililitros, quitando el espacio muerto anatómico, entonces, si es por minuto, recordamos que nuestra frecuencia respiratoria es de 12 a 15 respiraciones por minuto. Entonces, pues al final nos va a dar que en un minuto va a ser 5,25 litros por minuto, más o menos, un poquito menos. Y que nuestro flujo sanguíneo que pasa por nuestros pulmones, por nuestros alveolos, para que se pueda oxigenar, van a ser los 5 litros de nuestro gasto cardíaco. Que si nosotros dividimos va a ser algo igual a 1. Porque bueno, la parte normal no es 1, sino es 0.8. Entre 0.8 y 1 es considerado normal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un problema como el enfisema, ¿no? Como un problema restrictivo, obstructivo, perdón, obstructivo. ¿Qué es lo que ocurre? Los alveolos, como se están, por así decirlo, reventando y se están fusionando, la difusión no se va a dar de manera correcta. Se van a ventilar, pero no va a haber una buena difusión. Entonces, esta relación ventilación-perfusión se va a ver alterada, llevándonos, por ejemplo, a pensar que es una insuficiencia que puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Ahora, puede verse el caso de que
este alveolo no llega a ser perfundido. Por lo tanto, la relación de ventilación-perfusión pues debería tender al infinito. Bueno, debe ser eh, indeterminado, ¿no? Porque esto se vuelve cero y pues llega a ser indeterminado. Y como que puede ser que el alveolo no se ventile bien. Hay una obstrucción en la vía respiratoria que hace que el alveolo no ventile. Y como no ventila, la relación ventilación-perfusión pues nos lleva a cero. Entonces, esto nos puede llevar a pensar en que si la falla está en la ventilación, puede llevar a pensar en un problema respiratorio, en un problema de respiración, puede ser un trastorno restrictivo o un trastorno obstructivo, como que si está ventilando bien, pero no hay una buena perfusión, entonces nos puede llevar a un problema cardíaco, por ejemplo. Y eso es lo que nos puede llevar, lo que nos puede conducir a un diagnóstico principalmente en la relación de ventilación-perfusión. Y bien, eso sería todo. Ahí se encuentran las referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias. Me quedo sin voz. Luego estaré pasando las diapositivas al coordinador de ayudantías para que les pueda pasar, para que las pueda proporcionar. Muchas gracias por la atención.